señora ministra. Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad. La formula el diputado don Cayo Lara, de Izquierda Plural. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para crear empleo en el sector de la rehabilitación y climatización de viviendas? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. El sector de la construcción, como todos sabemos, ha sido uno de los frenos fundamentales desde que se inició la crisis. Ha sido el principal lastre para la economía española. Por ello, es muy importante todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la vivienda. Según el último censo disponible en España, hay más de 5 millones de viviendas con más de 50 años de antigüedad y, por ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha puesto en marcha el Plan Estatal de Fomento de Rehabilitación de Viviendas 2013-2016 en colaboración, porque son sus responsabilidades, con las comunidades autónomas. Supone una inversión total de más de 2.300 millones y permite movilizar 1.300 millones adicionales de inversión privada inducida. La previsión es que se subvencione la rehabilitación de más de 50.000 viviendas y se creen 36.000 puestos de trabajo directos. Esta medida se suma a otras puestas ya en marcha por el Gobierno, como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que persigue un marco normativo que facilite la conservación de viviendas, y la línea Ecoempresas y Emprendedores 2014, que ofrece financiación para la rehabilitación de viviendas. Gracias, señor ministro. Señor Lara. Lo que acaba de informar, señor ministro, es sencillamente ridículo y, además, no se está viendo en el sector de la construcción en lo que tiene que ver con la creación de empleo. Hace 2 años le llevamos al presidente del Gobierno 22 propuestas en la Moncloa. Una de ellas era rehabilitar y climatizar viviendas para crear medio millón de puestos de trabajo. Efectivamente, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha afectado más negativamente al sector de la construcción. Hoy sobran viviendas en España y lo que ha crecido es la economía sumergida en muchas pequeñas obras de reforma que se hacen en negro fundamentalmente y sin dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. Los efectos son concretos: menos ingresos en la hacienda pública, menos ingresos en la seguridad social, y la repercusión sobre los trabajadores es menos prestaciones por desempleo y menos cotizaciones de cara al futuro de sus pensiones. Hay, es cierto, millones de viviendas, usted lo ha dicho, vacías en nuestro país, que tienen un tiempo de muchos años. Y hay, por tanto, una necesidad vital de hacer reformas, climatización y eliminación, sobre todo, de barreras. Hay decenas de estudios que así lo acreditan. La propuesta que nosotros hacemos, que le hicimos al presidente del Gobierno y que le vuelvo a reiterar hoy, sabemos que no afecta a las grandes constructoras. Tal vez por eso ha habido poco interés también por parte del Gobierno, pero está dirigida fundamentalmente a la economía social. Autónomos, a pequeñas empresas, albañiles, a fontaneros, electricistas, es decir, a todos los sectores que afectan y dependen del sector de la construcción. La propuesta tiene una concreción y a nosotros nos gustaría discutirla a fondo con el Gobierno. Es un plan para subvencionar la rehabilitación, puede mover el ahorro privado, va a crear y blanquear empleo, garantiza el trabajo con derechos a los trabajadores, recupera ingresos en la Hacienda y en la Seguridad Social y moviliza sectores complementarios de la construcción. Que no nos diga el Gobierno que no hay dinero cuando sí lo hay para rebajar los impuestos más a los que más ganan en 9.000 millones de euros. Es decir, que este dinero se movilice para crear esos 500.000 puestos de trabajo que le propusimos al presidente del Gobierno. Gracias, señor Lara. Señor ministro. Muchas gracias, señoría. Supongo lo ha calificado usted la política como ridícula, pero no le debe parecer tan ridícula esta política a la propia consejera de Vivienda andaluza, que pertenece a su formación política, que acaba de firmar un convenio con la ministra de Fomento por el que Andalucía recibirá 455 millones de euros para la rehabilitación de vivienda. Mire, señoría, la mejor política de vivienda es el crecimiento económico y la creación de empleo, y eso es lo que está ocurriendo. En lo que respecta al ámbito de la construcción, le recuerdo que teníamos un sector sobredimensionado. Sin embargo, ya se ha producido gran parte del ajuste.
Y las señales son relativamente favorables. La contabilidad nacional del segundo trimestre muestra que la aportación al PIB del sector de la construcción ha sido positiva por primera vez desde el inicio de la crisis. La inversión en construcción registra tasas positivas y, según la EPA, el empleo en el segundo trimestre en construcción ha crecido en 37.000 puestos de trabajo. Asimismo, el flujo de crédito nuevo a la vivienda está en positivo desde enero y el precio de la vivienda ha experimentado un crecimiento interanual en el segundo trimestre del 0,8% según el INE. Se trata de la primera tasa anual positiva desde el año 2008. En definitivas cuentas, señorías, es la política de crecimiento económico, de generación de empleo, lo que ayudará al sector de la vivienda. Y se volverá a producir, dentro de la moderación, una aportación positiva de la construcción y de la vivienda al crecimiento económico y dejaremos atrás estos últimos años que han sido nefastos desde el punto de vista del comportamiento del sector. Gracias, señor ministro. Pasamos a las interpelaciones y comenzamos con la interpelación.